Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá, claro que sí. Eppur si muove, sin embargo se mueve, decía Galileo Galilei, allá, 1560 y tanto, murió Galileo. Un personaje interesantísimo porque además el problema de Galileo es que era científico. Y como científico estaba llamado o convocado por su propio instinto, por su propia convicción a decir la verdad. Y la verdad eran los datos. Como científico hablaba con datos, con números, con comprobaciones científicas. Pero la Iglesia, entonces un poder brutal, un poder total, la Iglesia Católica, había que consultarlo todo con Roma, todos los caminos conducían a Roma, decía el refrán, la frase de entonces, todos los caminos conducen a Roma, todos, claro, había que consultarlo todo con el Papa porque el Papa tenía que dar la opinión, y lo que dijera el Papa, santa voluntad, santa verdad, además, santa, además. Entonces, imagínese usted, sí, la infalibilidad del Papa era como la infalibilidad de los reyes. Los reyes no se equivocaban tampoco, los reyes y las reinas, porque como los reyes y las reinas descendían, venían impuestos por Dios, decían, hasta la Revolución Francesa de 1789, que no se creyó ese cuento y le voló la cabeza a Luis XIV, Luis XVI, ¿a cuál de los Luis? ¿A cuál de los Luis se fue? Al último Luis XVI. Sí, al último, le voló la cabeza y que a ver si es verdad que venían de Dios, los reyes, que tenían ese poder. Y bueno, ahí volaron cabezas en la revolución del 1789. Hasta ahí llegó la infalibilidad de los reyes y las monarquías. Eppur si muove. Obligaron a decir a Galileo que la Tierra no se movía, que el Sol no era el centro del universo, del sistema solar. La Iglesia entendía que era del universo, ni siquiera del sistema solar, no del universo, la Tierra era el centro. Y Galileo con una matemática brutal, además, una matemática clarísima, unos estudios de geometría, de óptica, de esto, de lo otro, demostró que el centro del sistema solar, no del universo, porque ya eso era otra cosa. El centro del sistema solar en el que nosotros estamos era el Sol. Y todos los planetas giran alrededor del Sol. Eso lo dijo Galileo hace 500 años, más de 500 años probablemente. Pero, desde luego, la Iglesia decía que tenía que retractarse de eso, porque el centro no era el Sol, el centro era la Tierra. Y hoy se le impuso al pobre Galileo eso, y se lo llevó a un juicio y lo desconsideraron, una desconsideración, que aquello hay que leerlo. Les recomiendo que lean la biografía de Galileo, por cierto. Porque obligaron a Galileo a decir que en público, a retractarse de lo que a él le decía la ciencia, de lo que a él le decía la matemática, de lo que a él le decían sus estudios. Un hombre brillante, brillantísimo, Galileo, que transformó, desde luego, la forma de ver el mundo, a pesar de que la Iglesia lo obligó a decir lo que no era, porque para salvar la vida a veces usted tiene que ponerse la lengua, como decían los viejos de nosotros, usted sabe dónde. Tiene que llevársela allá, a menos que usted quiera pagar con su vida. Galileo no pagó con su vida, pero tampoco dejó de pagar porque fue condenado a estar prácticamente encerrado, a no salir, a cárcel. Prisión domiciliaria, dirían ahora. Sí, pero qué prisión, Le llamaban ostracismo, porque era encerrado como una ostra,
que iba a estar, lo visitaba su hija, que era, por cierto, su hija era monja, una persona bellísima también, claro, hija de Galileo. Y qué interesante, es interesante, yo traigo a cuento la vida de Galileo, porque desde luego Galileo estaba diciendo la verdad, lo obligan a desdecirse, y desde luego la gente en aquel tiempo va a entender que Galileo está equivocado. No importa los números que tiene, los estudios que tiene, los aportes que ha hecho, nada, no importa, usted tiene que desmentirse. La Tierra es el centro, no del sistema solar, no, la Tierra es el centro del universo. El Big Bang en aquel momento ni se entendía nada de eso, eso no existía. Y sin embargo ya Galileo andaba diciendo todas las cosas que estaba diciendo, apoyado en evidencia científica. Eso es lo mismo que pasa con estas encuestas. Si usted sale por ahí a preguntarle a un dominicano que si es verdad que ha disminuido la pobreza en la República Dominicana, por más que usted le presente todas las cifras del Banco Mundial, no las del gobierno, no, las del Banco Mundial, la del Banco Mundial, la del Banco Interamericano de Desarrollo, la del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las cifras nuestras, las que sacamos aquí con números, clarito, patente. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo acaba de publicar la semana pasada una página completica en la que define los conceptos de pobreza que maneja el Banco Mundial, el Banco Interamericano, todas las instituciones, la CEPAL, todas las instituciones, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, todas instituciones de la ONU, que demuestra que en la República Dominicana en los últimos 5 años ha habido una reducción importante de la pobreza. Una reducción importante de más del 10% de la pobreza en la República Dominicana. Lo que pasa es que aquí, desde luego, nosotros primero no tenemos acceso. La mayoría de la población, ojalá y en algún momento lleguemos al punto en el que hay un desarrollo de la educación en la República Dominicana tal que le permita a la gente comprender el lenguaje técnico en que se manejan los economistas y en que se manejan los sociólogos, en que se manejan toda esta gente que hacen estos estudios. Y que la gente misma no se maneje por percepciones, que la iglesia de la Edad Media, manejada por percepciones, manejada por una concepción del poder, según la cual era un poder divino que le permitía decir que no era el sol el centro del sistema solar, sino la Tierra, que como la Tierra fue la que fue creada por Dios, esa era la que tenía que estar en el centro, y todo lo demás tenía que girar en torno a ella. Y así nos metieron la idea también, aquella concepción antropocéntrica de que el hombre es el centro de todo también. Así como existía la concepción geocéntrica de que la Tierra era el centro de todo, existía la concepción también antropocéntrica, antropos que quiere decir hombre en griego, antropocéntrica, todo gira alrededor del hombre, hasta las mujeres, cosa con la cual usted estaría muy de acuerdo. Y desde luego así fue, las mujeres y todo se puso a girar en torno al hombre y se creó una concepción antropocéntrica, según la cual el hombre era el centro de todo y todo lo demás estaba alrededor, todo era periférico, todo giraba alrededor del hombre, y ese hombre concebido como la masculinidad entonces, lo cual trajo como consecuencia todas las aberraciones que viene arrastrando la humanidad hace 500 años y que es ahora cuando las estamos superando. Oiga usted, 500 años, 500 años, 5 siglos nos cuesta empezar a superar todos esos disparates que todavía muchas culturas no las han superado. Los judíos, por ejemplo, y los árabes
Allí una mujer ya usted sabe lo que es. Pues bien, así mismo es. Así mismo es. Dice esta encuesta, la mayoría no cree que hay menos pobres hoy, pero hay menos pobres. Eso es como la mayoría que condenó a Galileo, que decía Galileo está equivocado, la Tierra, el Sol no puede ser el centro del sistema solar. No, es la Tierra la que es el centro del sistema solar. Y el pobre Galileo, que además demostró que la Tierra se movía, que tenía dos movimientos, que el Sol también se movía con sus propios dos movimientos y que el pobre tuvo que decir, bueno, está bien, ustedes tienen la razón. Eso es como dice Facundo Cabral, comer hierba, millones de vacas no pueden estar equivocadas. Exacto, es decir, la matemática está equivocada, porque dice Acevedo y dice en Gallup que se pueden dar el lujo hoy de pronosticar muchísimas cosas. Si estuviéramos más cerca del proceso electoral del año 2020, quizás ellos no fueran tan peregrinos manejando estas encuestas, pero porque no pusieran en peligro el prestigio de esa empresa tan cerca de una decisión que, bueno, pero que es verdad, pero que cuidan su negocio. En Estados Unidos no pueden hacerlo. Pero cuidan su negocio. No pueden publicarla cuando le da la gana. Cuando están más cerca de las elecciones cuidan su negocio. Ni hablar nada de esa naturaleza. ¿Cuál es la realidad? No, pero la realidad es que real y efectivamente en los últimos 5 años se han estado creando en la República Dominicana todos los años más de 100,000 puestos de trabajo. Lo propuso el presidente de la República, una propuesta que hizo. Y oiga, los estudios que se han hecho, no solamente demuestran que se han creado mucho más de los 100,000 puestos de trabajo que se propuso el presidente cada año. No solamente demuestran eso. Demuestran, primero, que se llegó al nivel de pobreza que se tenía en el año 2000, cuando Hipólito Mejía llegó al poder y comenzó el descalabro de la economía del país. Descalabrada la economía del país, entre los años 2003 y 2004, nosotros regresamos a los niveles de pobreza del año 1996, lo que habíamos dejado atrás, hacía 8 años. Oiga usted lo que hubo ahí. Y nosotros en el 2015, fue en el 2015-2016, cuando volvimos al nivel que nosotros teníamos en el año 2000. Ahí fue que nos recuperamos. Y a partir del 2016, es decir, 2017, hemos empezado otra vez a disminuir la pobreza en la República Dominicana, a tal punto que la cooperación internacional se ha retirado prácticamente del país, los fondos europeos se han reducido dramáticamente, a menos de la mitad probablemente. El año pasado prácticamente la República Dominicana no recibió ayuda extranjera más que algunas donaciones de Taiwán, muy puntuales para cosas muy específicas. No hay. La Unión Europea. La Unión Europea han retirado todo, incluso hay programas de la GTZ alemana que se retiraron del país. ¿Por qué? Porque la República Dominicana hace 2 años que fue considerada por la Unión Europea y por no sé cuántos organismos internacionales como un país de clase media. Ahora, ¿qué usted cree? Que para que este país no haya pobreza, usted tiene que ver a cada dominicano con un Rolls Royce o aunque sea con un Lexus o con un Toyota, vaya usted a ver, no sé, un parqueado. Bueno, pero hasta eso se está viendo aquí, porque si por algo hay tapones todos los días, porque no cabemos. Es porque cada clase media que consigue un trabajito, lo primero que hace es comprar un carrito. O sea, hasta eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted vaya con una encuestadora, vaya a donde ese y le diga, ¿y usted cree que hay menos pobres? ¿Qué va? No hay. Aunque él tenga el carro que lo compró, aunque él tenga el empleo,
es como algunos amigos de nosotros que tienen colmado, que lo tienen surtido. Usted lo ve que aquello hay que verlo, surtido. Y usted ve el movimiento y usted le pregunta, ¿y cómo está la cosa? Y le dice, tú sabes, ahí la cosa está un vanilejo. un vanilejo cualquiera, ¿verdad? Y es surtido, pero no se vende. Pero usted ve el movimiento, pero está surtido, ¿eh? Está surtido, pero no se vende. Eso es lo mismo, entonces va una encuestadora y le pregunta que si es verdad que usted cree que hay menos pobres. ¿Y qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Dígame usted, ¿qué le va a decir? Es que es inducida con la misma pregunta. Está inducida totalmente, es una pregunta inducida. Entonces, imagínese usted, le salen a esta gente con esas cosas. La verdad es que expulsa y mueve, sin embargo se mueve. Aunque usted no lo crea, aunque no lo crea Acevedo y su negocio, la verdad es que todos los números de la Tesorería de la Seguridad Social, todos los números del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que ha hecho varias investigaciones en varios sentidos, está publicada por ahí, no me voy a detener en ella, o sea, la semana pasada publicada, para esos técnicos de la oposición de aquí, que viven echándolo todo por el piso. Viven echándolo todo por el piso. Ellos lo que viven es para hacer oposición. Por cierto, en estos días se han callado un poco. Parece que les duele estar llevándose la contraria a sí mismos. Y hacer el papel de la Iglesia Católica y del Papa del siglo XV, del siglo XVI, XVII, cuando condenaron al pobre Galileo por decir la verdad. Por decir la verdad, a tal punto que Juan Pablo II, creo que fue, pidió perdón, pero tarde, porque ya el pobre Galileo no existe, hace mucho. El pobre Galileo murió en el siglo XVII, en 1600 y pico, a principios del siglo XVII, y la iglesia vino a pedir perdón 400 años después. 400 años después vino la iglesia a pedirle perdón. Ni los huesos quedaban. Cuando ya queda el polvillo de los huesos de Galileo. 400 y pico de años después vinieron a pedir perdón. Yo espero que esta gente no esperen 400 años para pedir perdón por estar hablándole mentiras a la gente. ¿Entiende? Usted quería comentar la cuestión de la Comisión de Derechos Humanos. Usted dice que a lo mejor esa gente vaya a pedir perdón. Hay un refrán que decía, perro huevero ni que le quemen el hocico. El tiempo realmente ordena todos los factores. Usted puede decir mentira un momento, pero tiene que tener una muy buena memoria, porque en el tiempo esa mentira usted se le va a revelar. Ese es el caso que nosotros tuvimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos había puesto en el 2016 en una lista negra como un país que no cumplía con lo estipulado en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, y que discriminaba a los haitianos, generaba apátridas, que había una serie de vulneraciones, que prácticamente no se había hecho nada. Sin embargo, en el informe presentado por la Comisión Interamericana correspondiente al año pasado, esta misma corrige su error y reconoce los importantes avances que ha logrado el Estado Dominicano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de migración, en materia de no discriminación y en materia incluso de equidad de género. República Dominicana goza de un clima inclusive de libertad de expresión. Esto contrasta con lo que habíamos comentado aquí una vez, una de estas organizaciones internacionales que había planteado, una ONG internacional, que República Dominicana tenía un clima de libertad de prensa inferior al de Haití y al de México. Sin embargo, el organismo encargado de monitorear e investigar todo el cumplimiento de esas obligaciones fundamentales ha rectificado su posición y ha reconocido los grandes avances que ha logrado República Dominicana. Mire, ayer fue asesinado un periodista en México, por cierto. A propósito de eso, sí, que ponían a México como referencia. Ayer fue asesinado el último periodista, el más reciente,
de los asesinados en México. Van ya como una docena, más de una docena de periodistas asesinados en México, para que usted entienda a qué es que nos estamos enfrentando. Sí, mientras aquí el tema es que los tribunales puedan modular la libertad de expresión y evitar excesos, porque aquí lo que se ven cometiendo excesos a diario del clima de libertad de expresión que hay. En otros países, como en Honduras también y como en México, la moda es asesinar a periodistas por cumplir su deber y informarnos a todos. Entonces, ¿qué tiene que ver la Comisión Interamericana con nosotros? Miren, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que tiene doble función. Por un lado, se encarga de monitorear el clima de derechos humanos en todos los países del sistema, y por el otro lado es el encargado de someter ante la Corte a los países que han ratificado la jurisdicción contenciosa de la Corte. En el caso de República Dominicana, nosotros tenemos una vinculación histórica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esta comisión vino a tener más funciones a partir de 1959, producto de las torturas que en República Dominicana se le estaban infligiendo a los héroes del 14 de junio, los expedicionarios de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Esas atrocidades que estaba cometiendo Trujillo obligó a que la OEA fortaleciera el rol que tenía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De igual manera, después que la OEA metió la pata con las Fuerzas Interamericanas de Paz en el año 1965, ante los abusos que se estaban cometiendo, se vio obligada a seguir ampliando las facultades que tenía esa comisión y darle respuesta a las violaciones de derechos humanos que había provocado esa acción de invasión a República Dominicana y de injerencia en nuestra soberanía que se produjo en 1965. O sea que nosotros con esa comisión siempre hemos tenido una vinculación histórica que ha generado precedentes en todo el continente. En el caso actual, llama la atención que este informe se produzca en momentos inclusive donde el gobierno con una sapiencia, con un equilibrio de criterio, ha podido manejar dos fuerzas. Por un lado, ha protegido nuestra soberanía, ha reforzado la frontera como nunca antes, y por el otro lado ha logrado hacer ese reforzamiento de la frontera y ese cumplimiento de la ley migratoria, protegiendo los derechos humanos de los migrantes. O sea, ese equilibrio que ha logrado el gobierno entre el respeto a los derechos humanos de un grupo vulnerable, por un lado, y segundo, la reafirmación de nuestra soberanía y el control absoluto de nuestra frontera como nunca antes se había tenido, es un logro que merece ser destacado. De igual manera, yo quiero volver a resaltar que este informe de la Comisión Interamericana no solamente habla del éxito de la política migratoria y del respeto a los derechos humanos, sino que también habla de los avances que hemos tenido en el tema de equidad de género, de los avances que hemos tenido en el tema de la no discriminación. Ustedes saben que el tema de la no discriminación abarca inclusive la discriminación que se sufre por cuestiones de orientación sexual. En República Dominicana se han tomado acciones concretas, dice el informe, para que esos derechos que están consagrados en esos instrumentos se materialicen a favor de las personas. O sea, estamos hablando de hacer realidad viva esos derechos que están en un papel, y que ese organismo ha reconocido las acciones y las políticas públicas que ha tenido este gobierno, colocando al ser humano en su centro y garantizando no solamente derechos civiles y políticos, no solamente los principales derechos como el derecho a la vida, sino derechos económicos y sociales. O sea, los derechos económicos y sociales son tan importantes como los derechos civiles y políticos. Y ese reconocimiento que hace la Comisión de cómo República Dominicana ha ido enfrentando sus desafíos es un reconocimiento a un avance en el Estado dominicano. Inclusive menciona lo que se llama contrapeso democrático. O sea, dice que República Dominicana está cumpliendo
tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos como la Carta Democrática de la OEA. En ese sentido, volvemos a reiterar que es un motivo de orgullo que ellos hayan rectificado su posición, hayan reconocido lo que significa para República Dominicana el cumplimiento de todas estas políticas. Guillermo, cuéntame. Bueno, ustedes están muy sentenciosos hoy. He podido percatarme de eso. No he querido mencionar una sentencia de ayer. Menciónela. No, porque aquí se dice que aquí no hay un equilibrio de poderes, y el día de ayer hubo una sentencia del Tribunal Superior Electoral que demuestra que en República Dominicana hay un equilibrio de poderes. Mire, el Ministerio de Salud Pública, para la gente que lleva estas anotaciones, es importante. Retiran del mercado la loción dual, que la gente la usa mucho para atacar los piojos. A Kenia la trabajaron cuando le dio piojo cuando chiquita, le pusieron loción dual, y a todos nosotros nos pusieron loción dual. A mí no, a mí no. A usted no. Bueno, pues, y a Kenia tampoco. Yo a mis hijas, las pobres que cogían piojo por cualquier cosa en el colegio, le ponían loción dual. Y resulta, gracias al Café Santo Domingo, gracias a nuestra compañera Kenia que está aquí con nosotros, todos los días, gracias Kenia, gracias y salud a todos con este trago de Café Santo Domingo. Sí, se ha descubierto que la loción dual, que es un compuesto químico, son dos compuestos químicos los que prohíben, porque además como hay loción dual, pero hay otros que tienen otros nombres, que son lo mismo. El Ministerio de Salud Pública, déjame leer los nombres, dice nimesulida, el principio activo, y el hexacloruro de gamma-benceno, el lindano. Ese es el nombre cristiano, el que entiende todo el mundo. Lindano se llama, y el otro, bueno, esos mismos que usted conoce, provocan daño al hígado. Al hígado, porque aunque usted lo ponga en la cabeza, donde quiera que se lo ponga, esas sustancias químicas ingresan adentro, penetran al organismo, van al torrente sanguíneo. Ahí está la loción dual, esa famosísima. Sí, Salud Pública retira del mercado el champú y la loción dual y el lindano. Son esas dos sustancias retiradas del mercado, y no consuma eso. Hacen daño al hígado. Aunque algunos nos salvamos, hay otros que la pagaron caro, porque hay unos que las personas son unos más sensibles que otros a los compuestos químicos y a todo. Cada uno tiene una respuesta diferente. Hoy sabemos que la medicina también, por más que han querido los médicos creer que todo el mundo da para lo mismo, la medicina es también idiosincrática, es decir, tiene manifestaciones individuales, particulares. Entonces, para que se sepa, la dirección, ¿cómo se llama? Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, DIGEMAPS, informó a la población en general y a la clase médica en particular sobre el retiro del mercado dominicano de los principios activos nimesulida, así como del hexacloruro de gamma-benceno, que es el lindano. Entonces, eso para que usted lo sepa, esos compuestos químicos, el problema está en que la gente a veces abusa de estas cosas, porque como las dosis no están, la gente no sabe manejar también eso, pues los excesos traen siempre el problema mayor, que en este caso es el daño al hígado, que es el que procesa todos estos compuestos químicos, los medicamentos, todo lo procesa el hígado. Esa es una factoría que usted no se imagina en procesamiento de todo, el azúcar, el alcohol, todo se procesa ahí. Ahí, no, de lo del alcohol ya sabemos que eso se procesa en varios puntos. Pero mire, el sistema de vigilancia sanitaria en República Dominicana hemos crecido mucho en eso, pero si se pone en la encuesta Gallup eso, mire, ay, nos fuñimos.
Ay, pero vamos. En materia de registro sanitario, ¿se ha modernizado? No, estamos realmente como un país nuevo en todo eso. Yo, en realidad, rescato un par de informaciones que no dejan de ser, ¿verdad? Ciertamente, cosas nuevas en el país. De estas quiero destacar y saludar, hasta por curiosidad, el hecho de que nacen en República Dominicana los primeros terneros in vitro. Esto como parte de un programa del Ministerio de Agricultura de apoyo al mejoramiento genético de la población vacuna en la República Dominicana. A través de un laboratorio llamado Vitrogan RD, que es dirigido por técnicos dominicanos especializados, y se especializaron en Brasil, y con ya ellos con años de experiencia en esto. Según dice el ministro Esteves, la fertilización in vitro de bovinos representa uno de los avances biotecnológicos y económicos más trascendentales para la ganadería dominicana, a través de la cual los productores podrán recibir el embrión con la mejor genética existente en el mundo, entre las que destacan Holstein, Gir, Gucerat, Jersey, Pardo Suizo, AFS, Brahman, Nelore y sus cruces. Dice que es importante destacar que es la primera vez que el Estado Dominicano, a través de agricultura, produce embriones mediante este proceso. El mismo repercutirá en el mejoramiento genético no solo de la calidad del ganado, sino del incremento de la producción y productividad de carne y leche, a fin de ser competitivos en los mercados internacionales. Y bueno, este laboratorio inició sus operaciones en marzo del 2016. Es una dependencia de Agricultura y de la Dirección General de Ganadería. Esto es invertir inteligentemente en ganado, en el mejoramiento de la calidad y mejoría de nuestra ganadería. Y hay que saludarlo. Esto es un avance importante de la biotecnología en la República Dominicana. Se trata de que a una buena vaca, por así decirlo, se le sacan y se fertilizan casi 6 o 7 embriones que son fertilizados ahí y ya luego inoculados o sembrados en la vaca receptora. Porque esto es lo interesante del asunto, Ramón. En 7 días llevan los embriones que toman de una buena vaca, y por así decirlo, y esos embriones ya fertilizados se la ponen, la siembran en la vaca receptora, de tal suerte que de una misma vaca, usted puede tener, en vez de un becerro, en 9 meses, esa misma vaca te dio 6, 7 embriones y cuidados y más, de altísima calidad. Y a ese ritmo, por lo tanto, usted podría en un tiempo relativamente corto avanzar en ese propósito de aumentar productividad, de aumentar la producción y bueno, de aumentar por lo tanto también el ingreso de nuestros ganaderos. Y esto es importante de cara también a una noticia, a una información que aparece en una de las revistas,
que da cuenta de un importante evento del Banco Mundial, en el que, eso está ahora dirigido por un surcoreano, pienso, y voy a chequear si la tengo aquí para leerla completa. ¿Qué dice el Banco Mundial en ese reciente encuentro? Dice que en el mundo hay una crisis de capital humano y que aquellos países que quieran crecer en lo adelante, lo van a tener que hacer sobre la base de invertir en capital humano. Que entienden ellos, las autoridades del Banco Mundial, que está en crisis ese mercado. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque un porcentaje altísimo de los estudiantes no completan el ciclo de formación, digamos, del bachillerato, sino que lo dejan a mitad de camino, por así decirlo, ese ciclo. Y que esto se da en un tipo de sociedades también, en donde hay otros problemas adicionales, digamos, que tienen que ver con el trabajo infantil, que tienen que ver con la necesidad de que los jóvenes rápidamente ingresen a una carrera técnica o simplemente tengan que trabajar para mantener ellos a sus familiares. ¿Y por qué traigo yo esto? Bueno, porque de eso precisamente es que nos ha venido hablando desde hace años, para que se vea la visión de largo plazo que tienen liderazgos políticos como el de Danilo Medina, que viene insistiendo desde hace tiempo en esto, de que aplicar en realidad, cumplir la ley de asignación del 4% a la educación, emprender eso que la gente pensaba, pero esto es un demagogo, la construcción de 28,000 nuevas aulas, con miles de centros, que por cierto entregó ayer en Atomayor, ¿verdad? Entregó otro importante plantel escolar, dotado de todas las condiciones precisamente para que nuestros hijos, nuestros niños y niñas, pues no tengan que abandonar la escuela por las distintas cosas o variables que inciden para que eso esté aconteciendo no en la República Dominicana, sino en el mundo, según entiende ya el Banco Mundial. Porque, entre otras cosas, porque esa relación entre capital humano y desarrollo o crecimiento económico. Bueno, precisamente por eso, por lo que decíamos con respecto a Vitrogran RD, ese laboratorio está dirigido por profesionales dominicanos, capacitados en biotecnología en Brasil, donde por demás, no solo que hay un altísimo desarrollo científico-tecnológico, sino que hay una tremenda ganadería. De hecho, una de las vacas estas que se mezclan con las otras, y la que se está buscando genéticamente para mejoría de la ganadería dominicana, es una raza brasileña, la GIR creo que es el resultado esta determinación de que al principio se pensó que el tema era Holstein, porque daba mucho, o la de Estados Unidos, ganado buenísimo, que da mucha leche y demás, pero allá, no aquí. Y después de años se dan cuenta de que esa no es la solución
para la búsqueda del incremento de la productividad. Y nuestros ganaderos, que de tonto no tienen absolutamente nada, y ellos en particular, empoderados de esos temas, pues llegaron a la conclusión de que había que mezclar una GIR con otra cosa, que es la que sí va a dar mucha leche. Bueno, pues lo mismo pasa con el tema de qué capital humano es que tenemos que formar para el crecimiento económico. Porque resulta que el propio Banco Mundial dice que ya no es la producción propiamente lo que va a determinar el nivel de crecimiento de la economía, sino que es el capital humano capaz de innovaciones y capaz de enfrentar los nuevos retos de la economía mundial. Si usted no va a ser competitivo, usted no va a tener alta productividad en función de los mismos parámetros del pasado, porque en conjunto las sociedades, el capitalismo, vamos a decirlo así, el capitalismo pues ha cambiado y a esos cambios hay que adaptarse. Y en general, solo aquellos países que cuenten con el capital humano necesario, podrán crecer en lo adelante. Me dirá alguien, pero eso siempre ha sido así. Sí, es posible, pero nunca lo había dicho el Banco Mundial, que ahora decide que llamar la atención con respecto al tema del capital humano. Dando un dato que es bueno, también es bueno que uno lo retenga, que ellos le atribuyen, además hay un nuevo ranking a propósito de eso, y el surcoreano dice que sabe que se van a sentir algunos afectados por la imagen que se proyecta de ellos, pero que es así, que tendrán que acostumbrarse a que hay que invertir en ese capital humano. ¿A partir de qué dato? De que el 65% de todo lo que es, digamos, Producto Interno Bruto, producción de riqueza en el planeta, el 65%, pero bueno, corresponde al capital humano. El 65%, Ramón, corresponde al capital humano, al valor, es atribuido al valor. El 65% de todo lo que se produce depende del capital humano. Entonces, así se tienen que relacionar las cosas. Invertir en la gente. Hay que invertir en la gente, porque es la gente la que va a generar la riqueza. Y porque es la gente a la que tenemos que sacar de la pobreza. Porque las cosas se imbrincan una con otra. Sí, hay que invertir en la gente para sacar a la gente de la pobreza. Y eso no es un invento de Danilo Medina. José Manuel Santos, el presidente de Colombia, que está despidiéndose ya de la presidencia, se ufana, y con razón, yo haría lo mismo, se ufana por el hecho de haber sacado de la pobreza 4 puntos y algo millones de colombianos, con políticas dirigidas precisamente a eso, que es invertir allá en la gente, que es invertir aquí en la gente, para poder generar competitividad, para poder generar las riquezas. No como se generaba antes, porque usted no puede pensar que en el conuco, usted tiene que pensar en el invernadero. Y así de simple, usted no puede pensar en el conuco, en la pequeña plantacioncita que crece ahí, y que el campesino va de vez en cuando y saca las viandas. Con una asada. Con una asada. Entonces se tiene que pensar en otro tipo por igual, de agricultor. Que usted tiene que tener ese nuevo tipo de agricultor, usted tiene que tener ese know-how, ese saber hacer las cosas, ese conocimiento que se acumula y que se transmite, entre otras cosas, a través de
de la estructura escolar o técnica, etcétera, con que cuentan los países. Es resaltante el hecho, y vayan esperando lo que diga, donde nos coloquen. Estoy buscando información que se le escapa a uno de vez en cuando en medio de todo esto, de lo que no es importante. Porque aquí hay gente decidida a interrumpir o a cambiar el rumbo del país. En el momento que sea, ellos están dispuestos, porque ellos no terminan de entender lo que está sucediendo. Ahora sí se dan cuenta que al cabo del tiempo, el que haya invertido en la gente, tal cual lo está haciendo Danilo Medina, va a ser altamente apreciado y demandado por la gente. Porque si no, esto sería pura esquizofrenia. Pura esquizofrenia. Pero aquí hay gente apuntando a que no, que aquí hay más pobres. ¿Cómo que hay más pobres? Usted me podrá decir, y lo podría tomar más o menos en serio, que tenemos igual de pobres que hace 5 años. Puede ser, no lo niego, como diría aquel poeta. Puede ser, no lo niego. Pero no me diga usted que todo crece, que los bancos se rellenan, que hacen como decía Ramón, una feria de carros y en 3 días venden 4.000 millones de pesos en carros nuevos. Y a la semana hacen otra. Y a la semana el otro hace otra. Y sucede exactamente lo mismo. Y usted no puede decir que el país se ha empobrecido. Y si el país como país, no, incluyendo su sector privado e incluyendo su Estado, si el país no se ha empobrecido, usted no puede decirnos a nosotros que hay más pobres. Pero no Acevedo, que es un gran profesional y que articula estas peripatéticas ciertamente encuestas. No. A quienes hacen política creyendo que negando la realidad van a cambiarla, que fue un poco lo que le pidieron a Galileo. Galileo, retráctate, porque eso que tú estás diciendo no puede ser cierto. No puede ser. No puede ser cierto que esta gente estén sacando de la pobreza a nadie. Porque estos tipos que les resulta tan inexplicable cómo el país ha logrado metas que son reconocidas por los organismos internacionales de allá, de aquí, de acullá. Cómo esta gente, como Danilo Medina ha venido y en cuestión de 6 años, de 5 años, ha puesto todo al revés, en beneficio de la gente. En beneficio, como ellos no se lo pueden explicar, entonces quieren que uno se retrate, quieren que las estadísticas son falsas o las maquillan. Los organismos internacionales, incluyendo el Fondo, el Banco Mundial y todo, de Titi y Mundati, no, esa gente no saben, es que no saben medir la pobreza. Eso nos dicen. Es que están usando una base, una ecuación ahí rara que le da eso, pero es que ellos no la saben medir. Dice aquí. Era el telescopio de Galileo el que tenía el problema, según la iglesia. ¿Cómo te viene con catalejo? El catalejo ese que nadie sabe lo que es? Porque Galileo mejoró el telescopio. No, pero por favor, al final de cuentas, el pobre Galileo, que te cogió con eso, Ramón, sí. El pobre Galileo dice, no, está bien, es lo que ustedes digan. ¿Está bien? No, yo no es lo que ustedes digan, al cabo del tiempo. El pobre Galileo. Pero resulta ser que la Tierra siguió girando alrededor del Sol y no como se decía. Claro. Y eso acontece en el país y en el mundo. Usted puede pretender negar los beneficios de las políticas públicas del gobierno del presidente Danilo Medina. Y eso solo va a chocar
contra los dos dedos de frente que tienen los y las dominicanas, que no se tapan para ir a un nuevo trabajo, para ir a la jornada extendida, que no se tapan la vista, para ir a la red de comedores económicos, porque recuerden aquello, y tenía razón el presidente Fernández, comer es primero, sí, pero después hay segundas cosas, terceras cosas y cuartas cosas. Entonces, pretender seguir articulando un discurso político atractivo sobre la base de generar el caos, sobre la base de negar los avances institucionales en el país, porque hay una campaña sistemática de decir que aquí no hay una sola institución en pie, y son tan bandidos que lo que dicen es que la iglesia es que es así, sí. Que la iglesia, ayúdate a ver, que la iglesia sí que tiene un nivel de aceptación de la población y que ellos son la última Coca-Cola del desierto. Pues resulta ser que no, que los cambios ciertamente tienen que ser ostensibles, tienen que ser visibles y tienen que expresarse en la mejoría de la calidad de vida de la gente. Y eso significa nuevos empleos, porque usted no puede negar que hay 500,000 de gente que hace muy poco tiempo no tenía, era desempleada y están trabajando. Usted no puede negar la empresa, la existencia de la empresa en Zona Franca, que contrató de un tajo a 450 ingenieros industriales dominicanos para trabajar en un proceso de construcción, de diseño, construcción y fabricación de equipos que van a resolver problemas de la gente en el mundo entero. Eso no se puede negar, como no se puede negar el avance que significa tener, y ya se tiene, un laboratorio para mejorar la genética de nuestro ganado, como ya he dicho. Porque la realidad, dicen algunos, es absolutamente tosuda. Y yo quiero ya finalmente referirme y estar de acuerdo, en cierto modo, con el amigo Roldán Mármol, quien es la Fundación Cofradía, la Fundación Cultural Cofradía, ya de muchos años haciendo labor de acompañamiento y estudio de la realidad antropológica del pueblo dominicano, que advierte que hay gente que pretende censurar la celebración de Gagá en comunidades de la provincia de San Pedro de Macorís, lo que constituye, según él, una violación a la libertad de credo, expresión y circulación, que está protegida por la Constitución de la República, en su artículo 64, sobre derechos culturales. Y dice que la discriminación racial sorprende a la República Dominicana en una situación de deterioro de sus derechos culturales. Y que afirmó que esta crítica realidad está caracterizada por amplias acciones de grupos parciales, comunicadores y políticas gubernamentales que incentivan el racismo. Naturalmente yo no puedo estar de acuerdo con esto. Yo no puedo estar de acuerdo con esto, con pretender que desde el Estado se está incentivando el racismo, el odio, todo lo contrario, la xenofobia y la negación de las raíces africanas. Tan bello ese africano. De las raíces africanas. Y entonces, que esa discriminación sociocultural se expresó además en el desfile nacional de carnaval el 4 de marzo, en el cual se les prohibió participar a los grupos de Gagá y a los guloyas de San Pedro de Macorís, como era tradición cada año. Mira, Roldán, si yo hubiese sido el ministro de Cultura, no hubiera decorado el carnaval dominicano como se decoró la avenida George Washington. Suponer que desde el Ministerio de Cultura lo que se hace es promover el odio, la xenofobia y toda esa porquería, es negar la realidad.
y decir cualquier plepla. Fue pura plepla. Ahora, aquí hay gente que ciertamente lincha a otros y lo justifican. Es verdad. Y es verdad que hay racistas. Y es verdad que hay gente llena de odio. Y es verdad que hay que enfrentar a esa gente y todas esas cosas como la xenofobia, el odio y demás. Lo que no es verdad y lo que es pura plepla es decir que desde el Estado Dominicano eso es lo que se incentiva o que se le violan los derechos, en este caso los derechos culturales. Miren la barbaridad de decoración que hay ahí. Para que se nos diga que desde ese territorio se está generando racismo. Porque yo le voy a decir a ustedes una cosa. Aquí no solo hay negros. Ni el dominicano es africano ni negro. El dominicano es dominicano. Y decorar eso solo con la negritud es una barbaridad. Sí, es verdad. Pero es exactamente lo contrario a lo que se le quiere endilgar. Y hacerlo responsable al gobierno y al Estado Dominicano. Porque no es justo. Eso no es justo. Y Roldán y su cofradía y todos sus agaces y todas sus cosas tienen que tener claro que eso convive con muchísimas otras cosas que sí son propias también del pueblo dominicano, que no solo la bendita negritud. Y déjeme decirle, y bonita negritud también. Sí, ¿verdad? Muy bonita, niño. Pero mire, en Pedernales ahora nos hallan de qué vivir. Mire usted qué cosa. ¿Qué cosa? Ahora están pidiendo esto sí es grande. No hallan de qué vivir, porque el negocio se ha caído, el comercio un 80%. Mírelo ahí. En Pedernales no hallan qué hacer. Mataron la gallina de los huevos de oro. Pero claro. En Pedernales no encuentran qué hacer para vivir. Necesitan haitianos, dicen ahí. ¿Y quién lo hubiera dicho? Es que es una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo venir. Es verlo llegar. Esa es la realidad. Una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar ahí. El diablo viene y le dice, ¿y qué? ¿Cómo están? Y usted dice, aquí hablando disparate, como dijo el cuento del hombre. Llamando al diablo, que me lleve el diablo. Pero cuando llegó el diablo dice, ¿qué hay? Dice, aquí hablando disparate. Es verdad. Hay gente que se pone a llamar al diablo y después le dice que se da cuenta de que está hablando disparate. Si no es que salen corriendo. Porque en todos los lugares fronterizos del mundo, el negocio es la frontera. El negocio es el intercambio. Y entre Haití y República Dominicana hay un intercambio fluido, óigame, más que fluido, de negocios. Mira la información. Y usted puede matar la gallina de los huevos de oro. Claro que sí. Cuando 8 o 10 dominicanos salen en una turba y no hay quien los meta en cintura, y salen a hacer justicia por sus propias manos, amparado en percepciones, como esas encuestas, que lo que miden es percepciones, y cómo usted mide una percepción, imagínese usted. Percepciones, si usted tiene la percepción, usted cree que, sin apoyarse en cifras, sin apoyarse en estudios científicos, que usted cree en la invasión haitiana de Vinci y de toda su corte, y de todo el espectro racista, que sí lo hay en el país, claro que sí, claro que lo hay, claro. Si usted se queda en esas percepciones, usted va a salir con un machete temprano en la mañana a hacer justicia por su propia mano, pero usted está creando un problema, grave al país. Gravísimo, sobre todo a la luz de que hoy ningún país existe de manera aislada. Todos los países estamos interconectados y todos los países estamos siendo
mirados, auscultados desde todas las partes del mundo. ¿Entiendes? Así que si a Donald Trump le parece que el problema de los Estados Unidos son los mexicanos, eso es que a él le parece. Desde luego, Donald Trump tiene un negocio muy bueno con eso. Es un buen negocio. Primero, le vende al pueblo pobre de los Estados Unidos que su problema somos nosotros, los latinoamericanos que emigramos para allá. Ya le está vendiendo una mentira de todo el tamaño. Una mentira del tamaño de la bolita del mundo, y cuidado, si más grande, por un lado. Y por lo tanto eso le trae votos en la población más pobre, menos educada, que entiende que sí, porque donde quiera se encuentra un dominicano, donde quiera ve un puertorriqueño, donde quiera ve hasta un haitiano también, y vea un oriental, un vietnamita, un chino, un esto, un lo otro, y de repente esa percepción que le vende Donald Trump da muchos votos, y desde luego desvaloriza la mano de obra. La mano de obra extranjera la tira por el piso, y no se da cuenta de que esa mano de obra extranjera que somos nosotros, los latinos que estamos allá, producimos una parte del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Nosotros producimos una parte de ese Producto Interno Bruto. ¿Cuál es? Bueno, yo no tengo la cifra ahora mismo, pero hay quienes han hecho el estudio. Y el aporte de todos los inmigrantes de los Estados Unidos al Producto Interno Bruto, a la riqueza de ese país, es mucho. Es mucho, para que usted entienda, no es poquito, porque si aquí nada más llegan 6,000 millones de dólares en remesa de los dominicanos que viven en Estados Unidos, óigame, si aquí están llegando 6,000 millones son de dólares en remesa de los dominicanos que viven en Estados Unidos, eso es con su trabajo que se lo ganan los dominicanos. Y si estamos hablando de 6,000, que ellos pueden mandar, póngale usted que sean 5, 4,000 millones de dólares. Debe andar por los 5, 6,000 millones de dólares, ¿sí? Imagínese usted lo que producen los dominicanos, solamente los dominicanos en Estados Unidos, que lo producen con su trabajo. Un trabajo que les permite ahorrar para enviar para acá dinero a sus familiares, que el dominicano nos rompe. Y eso mismo hacen, nos rompen sus vínculos familiares, nunca, no se olvidan de su gente. Y eso mismo hacen los mexicanos, eso mismo los bolivianos y los ecuatorianos y todos los que viven ahí, todos hacen lo mismo. Pero eso quiere decir que si usted manda 6 pesos para acá, eso quiere decir que usted ha producido de 100 pesos, usted está mandando 6, allá se quedan 94. Allá se quedan 94, es decir, todo el que está trabajando en un país está produciendo riqueza y está moviendo la economía. Lo saben ahora los pedernales. Después que unos cuantos desorejados salieron a hacer justicia con sus propias manos, a tratar de linchar a haitianos, ahora se dan cuenta de que su mercado principal es ese. Yo oigo la expresión de salieron a hacer justicia. No, salieron a abusar. A abusar de la gente. Salieron a abusar, porque nadie tiene derecho a hacer justicia con su propia mano. Salieron a abusar del más débil. Eso es lo que ha hecho Donald Trump también en Estados Unidos. A abusar del más débil, del que está indefenso, del indefenso. Echarle la culpa al indefenso de los problemas que tenga, que tiene. Eso es delicado y muy grave. Capital humano enfrenta una crisis mundial, pero nosotros estamos invirtiendo en el capital humano. Exactamente. Ninguna inversión es más importante que la que se hace en el capital humano. Eso es verdad, tiene razón este señor. Y nosotros estamos invirtiendo en el capital humano. La jornada escolar de tan extendida es una inversión formidable
en el capital humano. Estamos creando capital humano y eso va a hacer que la República Dominicana supere definitivamente sus problemas ya, porque solamente la educación supera la pobreza y todo, definitivamente, de manera definitiva quiere decir eso. Porque lo que habíamos estado haciendo hasta ahora era, vaya usted a ver, sabemos, pero ahora sí hay una inversión real, inversión de capital y en construcción y producción de capital humano. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Sí, yo quisiera resaltar algo que había mencionado Guillermo y que tiene que ver con lo que usted planteaba de lo que pasó en Pedernales. Lo que pasó en Pedernales no solamente es culpa de 2 o 3 gallos locos que salieron en el pueblo a querer abusar, es fruto de un liderazgo irresponsable que llama e incita al odio. Y la visión de liderazgo es fundamental en una época en donde el conocimiento técnico va a marcar la diferencia. El presidente Danilo Medina en el año 2000 planteaba que el pobre no era mala paga, que el problema del pobre era que no le prestaban. Aquí se burlaron de Danilo Medina diciendo que eso era imposible. Así es. Resulta que en el día de ayer se anunció Banca Solidaria y el Banco Agrícola que hay más de 30.000 millones de pesos disponibles para prestar a una tasa que oscila entre un 8% y un 12%. Entre un 8 y un 12%. Pero ¿qué es lo que más llama la atención de ese anuncio que se hizo? Que el aumento, porque estaba presupuestado menos, que se está haciendo de esa cantidad de dinero disponible, es producto de la recuperación del dinero prestado. O sea, el dinero que se ha prestado se ha pagado y producto de eso hay más dinero disponible para seguir prestando. Cuando uno ve eso, uno ve lo que significa sacar a la gente de la pobreza. Yo llegué a pagar un 60% mensual por tarjeta de crédito, porque la gente no sabe eso. Aquí el dominicano para emprender se apalancaba con tarjetas y se apalanca todavía con tarjetas de crédito. Entonces, cuando existen este tipo de programas que fomentan el emprendimiento, hay una disminución de la pobreza. Y el otro elemento que yo quisiera resaltar, que también contrasta y vuelve triza eso que plantean de la pobreza, de que es mentira, es que hay un aumento significativo de los vehículos del parque vehicular y en función de eso el Intran está tomando medidas para Semana Santa. Es imposible que haya un aumento tan significativo del parque vehicular y que cada vez estemos más pobres. Es imposible, porque un pobre no puede adquirir un vehículo. Entonces, la generación de riqueza y la movilidad social nos está produciendo nuevos desafíos que son enfrentados cuando se plantean una campaña como esa, porque Semana Santa conlleva la movilidad de una persona de un lugar a otro y sobre todo si tiene la posibilidad de salir. Entonces, como hay un gran cúmulo de carros y de vehículos que se van a estar trasladando, hay desde ahora un operativo montado previendo precisamente el desafío que ha significado el incremento del parque vehicular producto de la movilidad social que ha logrado la política pública. Entonces, solamente quería resumir eso, de que en una época que Peter Drucker calificó, donde se iban a dividir las personas entre trabajadores del conocimiento, porque era la nueva sociedad de la información, la inversión en capital humano es vital y tener un líder que tenga la visión, y la ha tenido desde hace mucho, de centrar toda su política pública en la mejora de ese capital, es lo que nos da la diferencia frente a otras naciones. Y por eso hemos tenido el nivel de crecimiento que hemos tenido, pese a todo pronóstico. Bueno, se nos agotó el tiempo, señores. Tenemos mucho más contenido ahí. Quédese en el canal 4RT. No se mueva para que sigamos compartiendo información. ¿Usted quiere compartir alguna más? Sí, yo quiero adelante, ponerle antes de la tapa al pomo. Póngasela, entonces. Bueno. Reflexiones de 2 maestros europeos. Robert Guédiguian, que presentó su último, más reciente film hace una semana, y al recoger el premio que ganó, que yo cuánto, dice:
El renacer de la Unión Europea, pasa por acoger refugiados. Se van a quedar solos. y viejos. Porque es una población envejeciendo a una velocidad. Que no cojan refugiados. Sí, que no los acojan, para que usted vea lo que va a pasar. Se nos agotó el tiempo, como les dije, pero no se preocupe que hay más días que longaniza y seguiremos por aquí. Canal 4 RD con mucho más contenido. No se mueva de ahí.